La revolución industrial transformó radicalmente la calidad de vida en Europa al acarrear consigo condiciones de hacinamiento, contaminación y problemas de salud pública. Como respuesta, desde Alemania surgió el urbanismo, como ciencia de planificación y extensión de las ciudades, corriente que a través de singulares formas llegó a influir en el desarrollo de diversas ciudades latinoamericanas. En el nuevo libro de ediciones Universidad Austral de Chile, Urbanismo alemán en Latinoamérica, su aporte a la planificación de ciudades a principios del siglo XX, compilado y editado por la profesora Gabriela Mardones Miranda, se aborda de manera profunda la historiografía que permite reconstruir y entender el cómo estas influencias resultaron en un aporte para nuestro continente. La obra ya se encuentra disponible en tu librería favorita y en www.edicionesuach.cl. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Festival Fotorock Valdivia regresa el próximo 23 de noviembre. Ven a conocer la exposición fotográfica de música regional, intervenciones artísticas y las presentaciones en vivo de Malicia, Caro Salinas, Cara Monemalo, XB y Beika. Te esperamos el 23 de noviembre desde las 17 horas en Campus Los Canelos de la Universidad Austral de Chile. Este proyecto es financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional. Es la hora 11:09. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Soy la periodista Claudia Caripán y vamos a iniciar un nuevo programa de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 15 de noviembre, vamos a estar conversando sobre la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral que se aprobó este 29 de enero del 2024 y que reconoce que las labores de cuidado son una responsabilidad de mujeres y hombres. Esta ley promueve la corresponsabilidad, permitiendo que madres y padres al mismo tiempo puedan hacer uso de estos derechos. Para ello vamos a dar la bienvenida a quien nos va a acompañar el día de hoy, nos va a asesorar desde la parte jurídica. Doy la bienvenida a Camilo Jara, el abogado del Sindicato de Docentes de la UACH. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, igual por acá. Voy a anunciar también que en unos pocos minutos más se va a sumar a esta conversación la profesora Daniela Olivares, quien actualmente es la secretaria del SINDOC. Entonces, Camilo, yo ya mencionaba de que hoy día vamos a estar conversando sobre la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral. Les contaba a los auditores y auditoras que esta ley entró en vigencia el 29 de enero del 2024, este año, y también para introducir un poco esta conversación, esta quizás asesoría legal, un poco que nos puedas compartir tú, voy a compartir qué significa, qué es la conciliación. La conciliación es el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y familiar de mujeres y hombres.
Las políticas de conciliación buscan generar las condiciones que permitan a todas y todos compatibilizar los tiempos, responsabilidades y tareas vinculadas a la convivencia familiar y laboral. Por su lado, la corresponsabilidad, que son dos términos que vamos a estar utilizando durante este programa, es el reparto de responsabilidades y la distribución equilibrada de las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes, permitiendo que mujeres y hombres puedan desarrollarse personal y profesionalmente y tener acceso a tiempo libre. Las políticas de corresponsabilidad promueven que los hombres asuman mayores responsabilidades de cuidado al tiempo que las mujeres puedan participar de forma más estable en el mundo laboral. Entonces, Camilo, si nos puedes empezar a contar de qué trata esta ley, cuál es su objetivo. Sí, hola Daniela, no te había saludado. Ah, y está la Hola, profesora Camilo, Daniela. hola. Bienvenida, profesora, ¿cómo Sí, hola, está? Claudia, hola. Gracias, muy bien, estaba saliendo clases y aquí feliz de compartir una vez más en la radio y saludos a quienes nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, profesora. Entonces, Camilo, si nos puedes introducir un poco de qué trata esta ley y cuál es su objetivo. Sí, claro, mira, esta es una ley bien reciente. Se publicó a fines del año pasado, así que lleva una historia de desarrollo del 2024 nomás. Lo que no es extraño, porque en materia laboral el Código del Trabajo es un código súper dinámico que siempre está sujeto a la contingencia política y todos los años vemos distintas leyes nuevas. Y esta ley nace de una mesa de conciliación de trabajo y familia, que es una mesa conjunta de trabajo que tiene el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Ya? Bueno, y de ahí nace la idea de esta normativa. Y como tú bien decías, se inspira en principios de corresponsabilidad parental, que son ideas que son relativamente, que están hace poco ingresando en el concepto los conceptos del derecho del trabajo, porque son cuestiones que tienen más su origen en el derecho de familia. Entonces, lo que vino cuál es el espíritu, cuál es como la razón de ser de esta norma, como su nombre lo dice, es que tus labores, tus responsabilidades diarias como trabajador sean compatibles con las labores de cuidado en general, ¿ya? Pero labores de cuidado, ojo, no remunerado, ¿cierto? No cuando tu trabajo es cuidar a otras personas, sino que el cuidado de niños, de adolescentes, de personas que están en situación de dependencia o de discapacidad. Claro. Y para eso esta ley te da varias alternativas que son semi-vinculantes. Ya no, igual hay que tener oportunidad de hacer una crítica a la norma porque tampoco es perfecta, ya tampoco logra tanto este objetivo de conciliar la vida personal, familiar y laboral. Profesora Daniela, ¿está ahí? ¿Sí? Sí, ahí la vemos. Sí, ahí tengo un poco de mala señal en la oficina que estoy, pero parece que ahora ya agarró un poco mejor. Ahí sí. Camilo, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio de esta nueva ley? Ya, a ver, mira, yo, como por orden, antes de hablar de quiénes, yo hablaría como de cuáles son las situaciones, o cuáles son las cosas que te permite solicitar esta ley. Uh-huh. Mira, lo más interesante, o lo que más se ve en la práctica, que es lo que más le interesa a los trabajadores, es la posibilidad de que tu jornada de trabajo, tu jornada semanal de trabajo, se pueda distribuir de manera híbrida. O sea, que porque ¿cuál es la forma, digamos, clásica o lo más común de ejercer tu jornada diaria? Es presencialmente, ¿cierto? Tú vas a tu lugar de trabajo, vas a la oficina que te haya dispuesto el empleador y tú tienes que cumplir tus labores ahí, ¿ya? Y esto está muy relacionado con
con la lógica en la que se entiende el mundo laboral, en el que tú estás siempre bajo un ojo vigilante, ¿cierto? Que estés cumpliendo tus tareas y que el patrón, digamos, el empleador, pueda verificar eso. Sin perjuicio que hay muchas tareas que no es necesario, que no es de la esencia que tú estés en un lugar determinado para hacerlo. Entonces esta norma te permite solicitar tener una jornada de trabajo que sea híbrida. O sea, por ejemplo, que tú el lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, hagas tu jornada normalmente dentro del lugar de trabajo, y que martes y jueves te desempeñes desde tu casa, ¿ya? De forma remota, ¿verdad? De forma telemática. Uh-huh. Y eso también tú lo puedes mezclar durante el día. O sea, puede ser que la mañana tú desarrolles una jornada telemática a distancia y en la tarde una jornada de trabajo presencial. Ahora, aterrizándolo al caso de ustedes, a las y los docentes, no sé, tus clases podrías desarrollarlas normalmente de forma presencial, pero todo ese trabajo administrativo que ustedes tienen como que le llaman las horas no docentes, ¿verdad? O, corrígeme, Daniela, si eso es así, pero tienen como un nombre. El revisión de pruebas, ¿verdad? Todas esas cosas, yo no creo que sean, no veo cómo sea estrictamente necesario desarrollarlas en una oficina de la universidad. Podrías desarrollarlas en tu casa, ¿verdad? Y ahí tú tienes una jornada de trabajo telemática para esas funciones, ¿ya? Y eso tú se lo tienes que pedir al empleador. ¿Y en qué circunstancias la ley te habilita para pedirlo? Cuando tú tienes labores de cuidado, ¿ya? Labores de cuidado que no son remuneradas. Cuando tú tienes bajo tu cuidado a menores de 14 años, ¿ya? O cuando tienes bajo tu cuidado a personas que están en una situación de discapacidad, dependencia moderada o severa. Y eso tú tienes que demostrarlo. Ya, mira, cuando tú tienes a un menor bajo tu cuidado, y tú eres el padre o la madre y tienes al menor bajo tu cuidado, que no siempre las dos circunstancias se dan, ¿verdad? Porque tú puedes ser papá, mamá y otra persona tener el cuidado. Pero si la situación es normal, digamos, tú lo acreditas simplemente con el certificado de afiliación. Si tú le propones al empleador una jornada de trabajo específica, le das una carta ya que no tiene que cumplir con requisitos formales exigentes. Presentas una carta a tu empleador solicitando una jornada de trabajo específica, tienes que decirlo. Yo propongo esta jornada, ¿verdad? Propongo, por ejemplo, lunes y martes en la oficina, miércoles, jueves y viernes telemático, ¿ya? Argumentas brevemente por qué tu pega es compatible, ¿verdad? Por qué no va a influir en nada en el desarrollo de tu trabajo, desempeñar esos días de forma telemática, y tienes que acompañar el certificado correspondiente, ya que acredite que tú tienes un rol de cuidado. Si tú me dices, ya, Camilo, que yo no tengo hijos, pero sí estoy a cargo de mi papá que está en una situación de discapacidad, ya, ok. Ahí tú tienes que acompañar un certificado que se llama, es un certificado de persona cuidadora, que te lo emite el Ministerio de Desarrollo y Seguridad Social. Pero para que tú tengas ese certificado, esa persona tiene que tener acreditada una discapacidad, o sea, tiene que tener este carnet de discapacidad que ya tienes que pasar por otro procedimiento administrativo y si no me equivoco te lo da el CONFIN. Y el empleador, tú presentas la carta y el empleador tiene 15 días para responderte. Y dentro de esos 15 días puede decir ok, ya, si te aceptan la solicitud, perfecto, se firma un anexo donde se dejan pactadas las condiciones de este teletrabajo, de esta modalidad híbrida, o puede proponerte una alternativa, puede decirte, no sé, miércoles, jueves y viernes, de esta otra forma, ¿verdad? Una contrapropuesta. O puede decirte que no. Y si te dice que no, tiene que justificarlo. Una de las justificaciones es porque no acompañaste los comprobantes, no eres persona cuidadora, o él considera que tus labores no son compatibles con el teletrabajo. Ya, y aquí nos encontramos con un defecto normativo porque ¿qué pasa si el empleador te justifica mal o tú no estás de acuerdo? Te dice, sí,
mi trabajo es compatible, en el fondo no hay como algo vinculante para el empleador. O sea, te pueden negar arbitrariamente la posibilidad de teletrabajo y la cuestión como que queda ahí. Ya. Yo sé que algunos colegas han llevado estas cuestiones representando a trabajadores a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo igual tiene unos pronunciamientos medio tibios, ¿ya? Como que sigue quedando esta cuestión, en el fondo, la sartén la sigue teniendo el empleador, como que no establece una obligación que sea propiamente vinculante, ¿ya? Porque cuando nosotros nos encontramos una obligación clara, cuando hay una consecuencia frente al incumplimiento, y aquí como que no lo hay. Perfecto. Camilo, y por ejemplo, si, bueno, como tú dices, esta propuesta el trabajador la presenta, después es modificable en el tiempo porque, por ejemplo, los niños van creciendo, quizás los adultos mayores, su salud se puede ir deteriorando. Entonces, si bien, por ejemplo, yo al inicio presento 2 días para hacer un trabajo remoto y después necesito más días, ¿esto puede ser modificable o solo se puede presentar una vez? Sí, claro que lo puedes modificar. Mira, en general, las relaciones laborales son dinámicas, siempre. Tú ves la historia laboral de un trabajador y puedes ver muchos anexos por distintos motivos. ¿Ya? Y en este caso en concreto, tú lo puedes modificar cuando quieras. Ahora, la ley te dice que si cambian las circunstancias, tú puedes pedirle una modificación al empleador con antelación de 30 días, si no me equivoco, y el empleador, por otro lado, lo mismo. Igual te puede revocar el teletrabajo por los mismos motivos por los cuales te los podía rechazar. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando ya no eres cuidador, tu hijo tiene más de 14 años, por ejemplo, o la persona que cuidaba falleció, o tus labores se tornan incompatibles con el teletrabajo. Igual te tiene que avisar con anticipación. Pero sin prejuicio de eso, siempre puede haber una modificación cuando haya un anexo de por medio, ¿ya? La diferencia es que acá el anexo, ¿verdad? Sabemos que la modificación del contrato siempre tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿verdad? A ti te presentan X anexo, cambio de jornada laboral, de remuneraciones, tú no estás obligado a firmarlo. Pero acá se conserva la posibilidad de revocaciones que son unilaterales, dándose ciertas condiciones. Camilo, entiendo que hay otra arista dentro de esta ley que también tiene que ver con la jornada de vacaciones escolares. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, pues mira, hay varias situaciones. Hay como una posibilidad de pedir un feriado preferente. Si el trabajador tiene hijos o hijas que tienen menos de 14 años o mayores de 14 y menores de 18 que tienen una discapacidad o una situación de dependencia moderada o severa, tú tienes como un derecho preferente a que te den vacaciones en el periodo de vacaciones escolares de esos niños o adolescentes que estén bajo tu cuidado. Ya. Esta situación yo, por ejemplo, lo menos para los afiliados al SINDOC, está como un poco, no tiene mucho ejercicio práctico porque ustedes tienen feriado colectivo justamente en periodo de vacaciones que coincide con los de los niños y adolescentes. Pero sí puede ser una posibilidad interesante para otros trabajadores que tienen pegas que no se detienen en esos periodos. También tú puedes modificar turnos de trabajo, la distribución de la jornada diaria y semanal, por las mismas razones, ¿verdad? Por razones de cuidado. Y también se puede, la ley como que da la idea, porque en el fondo, con o sin ley, se pueden llegar a estos acuerdos, pero te permite o da pie para que el empleador pueda llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales para reducir o modificar las jornadas de trabajo de las personas cuidadoras durante el periodo de vacaciones escolares. Perfecto, Camilo. Profesora Daniela, me gustaría preguntarle, entiendo que durante la preparación de la propuesta de contrato colectivo este año 2024, usted participó, fue la encargada de la Comisión de Género, donde se abordó también esta ley. Habían algunas propuestas, yo recuerdo, que hacían alusión a esta nueva ley y a otras leyes que tienen que ver un poco con el tema de género. Si nos puede contar cuál
cuáles eran esas propuestas, si quizás como sindicato han hecho otro tipo de propuestas fuera de contrato colectivo que tenga que ver con esto. Si nos puede contar, por favor. Perdón, Claudia, ¿esa es una pregunta para mí? Sí, sí. ¿Podría repetirla porque me acabo de reconectar porque estoy con una conexión muy inestable en el lugar donde estoy? Ya, no se preocupe. Eh, Le preguntaba porque le decía que durante este año, durante el proceso de creación de la propuesta del contrato colectivo, usted trabajó en la Comisión de Género, en la cual habían algunas propuestas que hacían alusión a esta ley. Entonces le quería preguntar cuáles eran esas propuestas y desde esa comisión, ¿qué fue lo que surgió, las necesidades que tienen las y los docentes en tema a esta arista de tantas dentro del contrato? Bueno, el tema es en la mesa de nuestras preocupaciones como sindicato. De hecho, en un momento fuimos a vanguardia estableciendo la primera mesa allá en los años 2010, 2011, con Juana Marcofre, prorector, en que participamos un grupo de mujeres que básicamente somos las mismas que estamos, y se han sumado otras, con los temas de género, y fuimos bastante vanguardistas. La Universidad Austral se comenzó con los temas de género, que nos costó muchísimo poner el tema como preocupación, y este año tuvimos una mini comisión junto con la profesora de Guerra y la doctora Cintia Vergara. Y nuestra preocupación básicamente era el tema de los cuidados y cómo podemos realizar acciones concretas de corresponsabilidad, porque todavía en este mundo patriarcal el cuidado es propio y casi, no casi, se ve como esencial a la condición de mujer. Como si tuviéramos un gen, así, el gen cuidados, por decirlo de una forma algo chistosa, por decirlo así. Claro. Entonces, nuestra preocupación fue poner pequeño, no solamente en la Comisión de Género, sino que transversal al contrato, que nos protegiera en nuestra condición, por ejemplo, algunos exámenes propios de los procesos de envejecimiento asociados a procesos de enfermedades autoinmunes que son más comunes en mujeres. Ahí había toda una preocupación de salud, a propósito que Cintia y yo y Debbie también desde la antropología ha participado en la Facultad de Medicina. Y otro punto interesante es el tema de la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad también no solamente es familiar, y eso hay que sacarlo del mundo familiar privado, en esta idea de lo privado y lo público está totalmente interrelacionada y finalmente es una categoría que es muy discutible, sino que ser también institucional, que todas las cifras muestran que al ser el cuidado un tema de mujeres, nuestra carrera académica se ve en desmedro comparativamente a los varones. ¿Por qué? Porque la carga mental y el hacerse cargo de personas que necesiten ser cuidadas, básicamente niños, personas con algún problema de discapacidad o adultos y adultas mayores, va en desmedro de nuestro propio desarrollo académico, porque a propósito de todo lo que decía Camilo, hay algo que no conjuga muy bien. Lo voy a... Uy, creo que se pegó. Por favor. Sí, De profesora. verdad, no es posible hacerlo. Profesora, ¿Sí? quizás si apaga su cámara se puede escuchar bien porque lo último no lo escuchamos. Ya, espérate. A ver. Ahí se me escucha mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí por lo menos yo lo escucho bien. A ver si nos puede repetir lo último que estaba diciendo. Sí, porque el tema de los cuidados, como les decía yo, que se esencializan en la mujer, y uniendo a lo que decía Camilo sobre cómo compatibilizar labores de cuidado y el trabajo, en la vida académica, y lo que yo estaba diciendo es algo súper concreto, no es posible cuidar una guagua
y escribir un paper. Claro. De verdad, y desde mi posición de mujer lo digo, hay labores de cuidado que no son compatibles con la vida académica, en términos de exigencia. Quizás puedo preparar una clase que yo ya me sé el tema, pero crear nuevo conocimiento, investigar, estar en la búsqueda del conocimiento. No, creo que la perdimos. No, no se escucha. No. Muchas gracias, profesora Daniela, si es que me escucha, no la escuchamos. Entonces, para continuar con el programa, Camilo, entiendo que también hay una opción de una reducción de jornada vía sindical. ¿Me podrías contar cómo funciona esto? Sí, pero igual estaba escuchando lo que alcancé a escuchar de la profesora Daniela y súper interesante porque ella habla de lo que se conoce como la perspectiva de género en materia laboral. Claro. Estas diferencias que se producen en el ámbito del trabajo y que evitan que las personas que pertenezcan a determinado género se vayan desarrollando de la misma forma que otras. Claro, ella comentaba de cómo en materia académica se producen estas diferencias, que es como una norma social, que las mujeres son las que ejercen las labores de cuidado. Y eso es absorbente. Entonces, claro, mientras una persona tiene desarrollo profesional, la otra se va quedando atrás. Y si nosotros lo aterrizamos a esta norma, yo no creo que logre el objetivo de equiparar o salvar distancia. Los que ejercemos teletrabajo sabemos que es igual de exigente que hacerlo en otro lugar. De cierta forma, yo creo que la reforma normativa puede considerarse un avance, pero faltan cosas, y no solamente también delegar todo en el legislador, pues yo creo que son cosas institucionales, la cultura juega un tremendo rol y eso cambia a lo largo de generaciones, pues no es un cambio de la noche a la mañana. Pero si me preguntan, oye, ¿qué pasos se podrían dar a nivel sindical? Yo creo que los instrumentos colectivos son algo muy importante. Yo creo que son una buena herramienta porque el contrato colectivo no solamente tiene por objeto generar bonos, ¿verdad?, mejoras de remuneraciones, sino que busca establecer, es una buena herramienta para pactos de condiciones comunes de trabajo. Entonces, ahí yo creo que faltan cosas pues, por avanzar, por trabajar en el futuro. Y llevándolo a la pregunta que tú me decías, mira, sí, esta ley, como te comenté, da como la idea de que los empleadores pueden acordar con las organizaciones sindicales que la jornada de los trabajadores que ejercen labores de cuidado se reduzca total o parcialmente durante el periodo de vacaciones escolares. Compatibilizar esas tareas. ¿Por qué te digo que da la idea nomás? Que no es obligatorio. ¿Ya? No es que la ley obligue al empleador a llegar con las organizaciones sindicales a un acuerdo de esa naturaleza. Dice que pueden hacerlo como no pueden también. Y además porque esto tú lo podías hacer antes de que estuviera en la norma. Entonces son como estas declaraciones políticas que es muy típica en el Código del Trabajo, que no tienen un contenido normativo concreto. Pero ¿qué es lo que yo rescataría de eso? Que es una lista importante a explorar, a avanzar en materia de acuerdos colectivos, salvar estas distancias. En lo que yo me declaro que soy alguien que está aprendiendo el tema, no tengo expertise en materia de género, pero sí me parece súper importante lo que
interesante también lo que dice Daniela. Profesora, ¿Claudia? ahora sí, le iba a dar Sí, el paso. sí, sé que lamento pero ahora me uní al celular a ver si funciona mejor. No, lo que yo, no sé si se alcanzó a escuchar, pero también a propósito de lo que está diciendo Camilo, que la norma no cambia la cultura. Por lo tanto, la institución también tiene que dar pasos firmes, pero no solamente la institución Universidad Austral, por así decirlo, como unidad de formación académica, sino que también la ANID como institución estatal que aporta fondos para la investigación también ha dado pasos importantes en materia de género, pero claramente que ahora que aún no son del todo suficientes, porque, por ejemplo, para uno de los puntos que te valoran es la cantidad de producción académica para postular y ganarte fondos de investigación con fondos estatales, concursables, como fondos y de iniciación regular. El tema es que, insisto, cuando la carga mental de los cuidados está en un género, claramente ese género, independiente cuál, para no siempre hablar de las mujeres, claramente esa persona va a estar limitada en su desarrollo profesional, académico, sobre todo porque la academia es sumamente de la mayoría. Uno finalmente en el trabajo, si bien pone todo su ser, la academia, particularmente en la creación del conocimiento, tiene una exigencia mayor. Y eso es incompatible con los cuidados. Y me gustaría citar a la doctora Olga Barbosa, que fue una de las 10 mujeres destacadas en unos microprogramas que hizo TVN, que ella dijo una frase que no recuerdo en su contenido literal, pero ella habló de lo difícil que es lo que yo comenté y lo saqué de ella, esto de estar leyendo un paper y cuidando a la guagua. Claro. O sea, realmente hay actividades académicas que no son compatibles. Y de hecho, luego, al darle las gracias por esa definición y esa explicitación de lo que son los cuidados en el programa, me dijo, sí, pues me dijo, era la única de las 10 mujeres que estábamos ahí que soy mamá. Y fue como, wow. O sea, hay mujeres que eligen y tienen que elegir entre la maternidad y la reproducción social, porque finalmente eso es la maternidad, y la producción de conocimiento. Entonces, por eso la importancia, y aquí Camilo que dice que es un aprendiz de género, el tema de la corresponsabilidad, porque hay algo que se ve muy poco, que es la carga mental. Lo famoso, y lo llevo súper a lo cotidiano, y aquí me encanta mi disciplina como terapeuta ocupacional, porque lo vemos súper materializado en cosas simples, cotidianas. Por ejemplo, hay que llevar al niño al pediatra. Bueno, agarra tú el teléfono y pide hora y llévalo. Ah, sí, claro. Hay que, o falta algo del supermercado, o siempre en la casa, al cotidiano, esos mandatos genéricos, pero que finalmente están cayendo sobre un solo miembro de esa familia. O también hay un meme para hacerlo un poco más, no tan dramático esta situación, que el varón le dice a la señora, a la esposa, no te preocupes, hoy día yo llevo los niños al colegio, descansa nomás. Y en el trámite, amor, ¿qué uniforme usan hoy día? ¿Qué llevan de almuerzo? ¿Está la tarea hecha? ¿Dónde están los materiales? Entonces, finalmente, ¿cuál es el descanso? Porque finalmente él está absolutamente desconectado de la rutina escolar. Entonces, entre leer el paper, hacer las clases, preparar las clases, es la reunión de apoderados, el material que siempre lo piden, como también el humor lo dice, la cartulina del día domingo a las 9 de la noche, y eso recae, y cuando recae en una solamente, en la mitad de la composición familiar, claramente va en desmedro de otros desarrollos. Tanto tus autocuidados, tus horas para ti, tus equilibrios ocupacionales y, por cierto, tu desarrollo académico, ya que estamos hablando en este contexto. Muchas gracias, profesora. Ahora sí la pudimos escuchar muy bien. Camilo, a mí me surge, una duda, porque respecto a el teletrabajo, por ejemplo, si el empleador lo llega a aprobar, ¿cómo se hace para implementar las condiciones laborales que necesita este trabajador para poder realizar su trabajo de forma óptima? Ya, sí, esa es una pregunta que surge harto.
Mira, la ley de conciliación de vida familiar no lo resuelve de forma expresa, pero igual esta ley no es una ley aislada porque viene a modificar el Código del Trabajo. Entonces, esos artículos que se crearon entran al Código del Trabajo. Entonces, esta normativa uno tiene que leerla de forma armónica con un título anterior que se agregó al Código del Trabajo, anterior a esta norma, que ya venía a regular el teletrabajo. ¿Sí? El teletrabajo estaba regulado antes de esta... Claro, con la pandemia. Antes de esta ley. Y ese título tiene un artículo que te dice que igual, todo muy, un código súper amarillo, nadie se quema, siempre las normas tienen peros, ¿cachai? Entonces este artículo te dice básicamente, te parte diciendo que es obligación del empleador, que es deber del empleador proporcionarte los materiales. Entonces, no sé, pues notebook, conexión, bla, bla, bla. Aquí hay una regla general en materia laboral, ¿verdad? Que en materia laboral hay algo que se conoce como principio de ajenidad, que significa en el fondo que el riesgo empresarial es ajeno al trabajador, ¿verdad? Tú pones tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo personal, y a eso recibe una remuneración. ¿Ya? No eres socio de la empresa, ¿verdad? No corres con los riesgos. Entonces, por eso los materiales te los tiene que poner la empresa. ¿Ya? Pero este artículo también te dice que el empleador tiene que entregarte esto y el empleador no podrá obligar al trabajador a poner de sus cosas para. ¿Ya? ¿Y qué se lee a partir de eso? Que si hay acuerdo no hay ningún problema. O sea, si en el anexo se establece que los materiales van de tu cuenta, no hay ningún problema. ¿Y qué ocurrió en la práctica? Personalmente yo no he visto nunca que una empresa se ponga con el notebook que pague o no. Eso en la práctica ocurre que a partir de esa frase de que no te podrán obligar a, como nadie te está obligando, ¿verdad? Y generalmente es algo que le interesa al trabajador, tú aceptas en poner tus insumos. Entonces, si tú me preguntáis como en términos técnicos, sí es responsabilidad del empleador, pero ¿qué ocurre en la práctica? Que el trabajador se pone con esas cosas y generalmente es de interés del trabajador tener estas jornadas híbridas telemáticas. ¿Es eso ilegal? No. Que hay acuerdo. ¿Cachai? No hay ilicitud y tampoco al trabajador le interesaría llevar una denuncia así a la inspección del trabajo, que en el fondo está logrando algo que es de su interés. ¿Sí? Entonces queda ahí. Camilo, ¿y qué tipos de contratos de trabajo, o sea, quiénes pueden como acceder a esto en cuanto al tipo de contrato? Porque, por ejemplo, ya conversábamos hace un rato atrás de que las y los docentes no pueden optar a esta arista de las vacaciones porque obviamente sus vacaciones coinciden con las vacaciones escolares de las y les niñas. Cuéntanos, por favor. Es que en verdad no es que no puedan. El tema de las vacaciones es que no tendría sentido para el caso de los afiliados al SINDOC. Puede que hay casos que sí, puede que haya casos de docentes que siguen por X motivo desempeñando labores en periodo de vacaciones de verano e invierno. Y ahí a ellos les convendría, ¿verdad?, tomarse de esta norma. No sé, pienso en gente que hace trabajo laboratorio, que sigue trabajando además de docencia. Uh-huh. ¿Ya? Así que no es que no puedan, yo solo lo decía en el sentido de que puede que a un gran número de docentes una norma que les resulte en el fondo indiferente. Y en cuanto a quienes pueden, yo creo que como que se resuelve al revés, pues quienes no pueden, en general todos, es una norma que no excluye trabajadores. Cuando no se puede, cuando el trabajo de la persona tiene características que no la hacen compatible con el teletrabajo. Un guardia, por ejemplo. Y en el caso de los docentes es discutible, porque la labor principal del docente es la docencia, pero ustedes ejercieron docencia por mucho tiempo, por razones sanitarias,
de forma telemática, se hicieron clases de forma telemática. Entonces, claro, uno podría decir que no, pero es importante en la universidad que lo hagan de forma presencial, ya, sí, pero es algo que no está escrito en piedra, digamos, ya. La ley o el código te habla, si no me equivoco, de la naturaleza de las funciones, que tienen que ser compatibles, y ahí tú tienes que ir resolviendo caso a caso. Claudia. Diga, profesora, adelante. No, es que es súper interesante lo que dice Camilo en términos de la función docente y la función de investigadora, porque claramente ahí la compatibilidad surca por una línea súper difícil, porque si bien, claro, en pandemia no nos quedó otra, sabemos que los aprendizajes no fueron los mismos, sabemos que era muy difícil hacer clases telemáticas, y en términos de teletrabajo, y me acuerdo perfectamente porque yo analizando toda la experiencia que ya teníamos como 6 meses de pandemia, me invitaron a hacer un seminario online, obviamente, y yo hablé de los ámbitos emocionales, laborales y personales y familiares que se van cruzando. Y todos cuando están en un mismo espacio físico, de verdad, y esto ha sido tema de conversación, post pandemia, digamos, es muy complicado, porque está la guagua llorando o está el niño demandando algo. Los niños, cuando tú estás presente, habitualmente demandan atención parental. Entonces, no es tan fácil esto del teletrabajo en ciertas áreas. No puedo hablar de todas, obviamente, porque yo ejerzo la mía, digamos, y conozco la mía, pero no fue una situación tan fácil y, por lo tanto, entre muchas personas que hemos conversado, el teletrabajo, si bien en algunas áreas parece una buena idea, en la conciliación familiar, sí, claro, cuando puedes tener, no sé, la jornada que te quedes en la casa porque vives lejos del trabajo y la persona o el niño, niña, está en el colegio, quizás ahí puede haber una conciliación, pero compartir en un mismo espacio físico tareas que tienen que ver más del ámbito de la crianza, de la contención emocional, con los temas de cuidado del hogar, con los temas laborales, a mí cuando empezó a surgir esta idea y se reguló la ley, yo de verdad, y como terapeuta ocupacional, me parecía no la mejor idea que se les había ocurrido. Insisto, puede que en otros ámbitos de las diversas áreas laborales en las cuales nosotros como seres humanos nos desempeñamos, pueda funcionar. Pero en mi experiencia, y en mi experiencia empírica, en conversaciones, para el ámbito académico no es la mejor solución esta modalidad, por justamente lo que hablaba antes, nuestras obligaciones y nuestro desempeño académico y nuestra carrera académica tiene complejidades que también propias que esta compatibilización con el teletrabajo, por lo menos, y aquí hablo personalmente, fue muy difícil conciliar en pandemia todos estos ámbitos de los cuales hablo en un mismo espacio físico. Bueno, otra cosa es que claramente gastamos más calefacción, más electricidad, más agua, estábamos todo el día en la casa y eso corrió por cuenta propia, digamos. Y eso fue así y ha sido también pues, al menos lo hemos dejado ver sobre la mesa, digamos, con las autoridades, porque claro, ahí hubo un gasto que habitualmente no es así porque estás todo el día en la universidad. Entonces sí, es una norma que todavía está un poquito coja, perdón lo legalmente inapropiado de mi término, Camilo. Muchas gracias por su valoración, profesora. Camilo, me gustaría saber tu apreciación como especialista en este tema. ¿Cómo valoras tú esta ley? Mira, yo creo que le ha servido a mucha gente. ¿Ya? En otros sindicatos en el que trabajo se ha hecho... hay mucha gente que ha hecho uso de esta ley. Y yo creo que sí le ha servido. Ha sido con harta oposición del empleador en esa situación.
porque cambia un poco como ese paradigma que te tengo que ver, ¿verdad? Te tengo que ver que llegué a la hora, que muchos jefes creen que teletrabajo equivale a que va a estar acostado todo el día no hacer nada, pues hay gente que piensa eso. Pero sí, yo creo que le ha servido a mucha gente, pero yo creo que no logra un objetivo de compatibilizar el trabajo con otras áreas de la vida. Yo creo que va más apuntado hacia una eficiencia en el trabajo. Y también tiene peligros. Todo este avance del teletrabajo también tiene peligros de precarización laboral. ¿Ya? Imagínate, no sé si me estoy pasando a otras áreas también, pero puede que se empiecen a externalizar trabajo a otros países que tienen remuneraciones mínimas. Claro. ¿Cachai? Y aquellos trabajos que antes tenían buenas características de trabajo decente se empiezan a precarizar. Uh-huh. Entonces tiene sus peligros que no son menores. Pero yo creo que sin ser un experto en el tema, como experto en materia de género, algo en lo que me estoy formando, no me considero un experto, pero yo creo que el camino hacia un mundo laboral con perspectiva de género, que genere mejores condiciones para las personas que ejercen labores de cuidado, va por otro lado. Yo creo que va un lado es fortalecer la seguridad social, que tenga un componente solidario fuerte, porque hoy día la seguridad social tiene un fuerte componente individual. Y también que el cuidado de los niños, de los menores o personas que están en situaciones de discapacidad también esté cubierto de manera social. O sea, ¿en qué pienso yo en concreto? Por ejemplo, una medida que sería más efectiva, creo yo, sería expandir el tema de la sala cuna, ¿verdad? Uh-huh. Que las medidas de cuidado, los espacios de cuidado de los menores, no solamente abarque la primera infancia, y que los horarios también sean más extensos. Me doy cuenta que quizás de esa forma el docente o la docente que ejerce labores de cuidado podría dedicarse más a la academia durante su jornada laboral. Porque el teletrabajo igual es jornada laboral. Allá. A mí, por las circunstancias de la vida, me ha tocado en gran parte cumplir ese trabajo y uno tiene que estar esperando que el niño sobreviva mientras uno está trabajando, porque no puedes estar atento a las dos cosas. Claro, es difícil compatibilizar, conciliar esta vida personal, laboral, familiar. Le doy el espacio para las últimas palabras ya por la hora de ir cerrando el programa. No sé quién quiere empezar, si quieren agregar algo en realidad. A propósito de lo que decía Camilo, insisto, las normas no cambian la cultura. Y aquí nos falta muchísimo para que la sociedad, y lo voy a decir de forma bien, quizás academicista, pero deje de considerar que puede decidir en diferentes ámbitos y en diferentes niveles sobre el cuerpo de la mujer. Y eso va desde los niveles más materiales, sobre el consentimiento, cosa que ha estado muy en boga hoy en día, por diferentes hechos de connotación pública, hasta considerar que la reproducción humana, que también es social claramente, es un ámbito que es esencialmente femenino. Porque eso también es hacerse, es decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Claro. Sí, tenemos el envase para reproducir otros humanitos, pero la responsabilidad de esos humanitos es ni siquiera es de la pareja o de la familia, también tiene que ser una responsabilidad pública.
Entonces, sacar desde el ámbito netamente privado la reproducción de otros seres humanos. Porque eso, insisto, en lo más macro es seguir considerando que el cuerpo de la mujer, el cuerpo femenino, es un ámbito que puede decidirse en otros niveles sociales. Yo diría que eso es como, y eso modificarlo, insisto, desde cosas tan básicas como el consentimiento hasta ámbitos que tienen que ver con los cuidados y la corresponsabilidad frente no solamente a los cuidados, sino que frente a diversos ámbitos de la vida que se conjugan al interior de una familia, pero que, insisto, la limitación entre lo público y lo privado también está muy cuestionado por las perspectivas feministas, y hay responsabilidades que también son estructurales de cómo concebimos la familia, el individuo, la sociedad, la comunidad. Y claramente eso no lo va a modificar una norma. Eso. Muchas gracias, profesora Daniela Olivares. Camilo, ¿te gustaría agregar algo más? Miren, en términos prácticos, yo por ahí he recibido algunas consultas de la ausencia o la dificultad de los protocolos que establecen las empresas para aterrizar esta norma, u otras que se van dictando, ¿ya? Si hay docentes escuchándome y tienen esa duda, yo les diría que no es un tema, ya, no se preocupen de eso, porque el protocolo está establecido en la ley y es súper sencillo para solicitar un teletrabajo. Basta con una carta donde tú especifiques la jornada híbrida que propone, y tienes que acompañar los documentos que acrediten tu condición de persona cuidadora. Lo más fácil, si tienes hijos de menores de 14 años, el certificado de nacimiento, que lo descargas de la página del registro civil. Ya, no es necesario que exista un protocolo que esté integrado al reglamento interno. Eso no es así, ni tampoco es una excusa del empleador rechazarte esta solicitud, porque eso no se ha creado aún. Y bueno, siempre están los canales disponibles para ir resolviendo consultas legales en concreto por intermedio del sindicato. Hacer la consulta me darían el caso a mí, y ahí vemos cómo vamos solucionando la situación. Muchas gracias, Camilo. Entonces, así finalizamos un capítulo de Voces Académicas, donde estuvimos conversando sobre la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy, la profesora Daniela Olivares, secretaria del sindicato, y a Camilo Jara, abogado del sindicato. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Las y los invitamos a seguir las redes sociales del sindicato, y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas. Muchas gracias y chao, chao. 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 Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.